En estos vídeos veremos cómo comparar fracciones de forma fácil. Y ya, sin más que decir, ¡empezamos! Cuando nos piden comparar fracciones u ordenar fracciones de menor a mayor, lo que nos están pidiendo es que calculemos el valor numérico de estas fracciones, y con ese valor numérico las compararemos u ordenaremos. Esto no es práctico, ya que es bastante largo calcular el valor numérico de una fracción. Por eso, lo que hacemos es lo siguiente. Lo primero es calcular cuál es el común denominador de todas las fracciones. Si tienes dudas sobre cómo calcular el común denominador de forma fácil, pincha en la etiqueta que te está apareciendo arriba a la derecha. Una vez hecho esto, calcularemos las fracciones equivalentes con ese común denominador. Y ahora ya solo tenemos que comparar u ordenar los numeradores, y así lo tendremos resuelto. Esto es así debido a que el valor numérico de una fracción es el resultado de dividir el numerador entre el denominador. Y por lo tanto, si todos tienen el mismo denominador, el que mayor valor numérico tiene es el que tiene mayor numerador. Y por esta razón, esta es la forma más sencilla de ordenar o comparar fracciones y es la que solemos utilizar. Apliquemos estos pasos a este ejemplo. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador, que, como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 3, que no es más que multiplicar 3 por 1, por 2, por 3, por 4, y justo debajo los primeros múltiplos de 4. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso, vemos que son el 12 y el 24. Como queremos utilizar el mínimo común múltiplo, usaremos el 12. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es el 12. Como hemos cambiado el denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribimos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 12 entre 3 da 4, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 2. Por esto, la fracción equivalente de 2 tercios es 8 doceavos. Hagamos lo mismo con 3 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 12. Ahora dividimos este nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 12 entre 4. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 3. Y por lo tanto, vemos que la fracción equivalente de 3 cuartos es 9 doceavos. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, 8 es más pequeño que 9, así que 2 tercios es menor que 3 cuartos. Volvamos a aplicar estos pasos sobre el siguiente ejemplo. Lo primero que tenemos que calcular es el común denominador. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 3, que no es más que multiplicar 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 8. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso, vemos que es el 24. Como queremos utilizar el mínimo común múltiplo, usaremos el 24. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 24. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 24 entre 3 da 8, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 2.
Por lo tanto, la fracción equivalente de 2/3 es 16/24. Hagamos lo mismo con 5/8. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 24 entre 8. Esta división da 3. Así que este número es el que escribimos en rojo y el que multiplica al anterior numerador, que era 5. Y por lo tanto, vemos que la fracción equivalente de 5/8 es 15/24. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, 15 es más pequeño que 16, así que 5/8 es menor que 2/3. Ordenemos las siguientes fracciones de menor a mayor. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es calcular el común denominador. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 8, que no es más que multiplicar 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 12. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que es 24 y 48. Como queremos utilizar el mínimo común múltiplo, utilizamos el 24. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 24. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribimos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 24 entre 8 da 3, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente de 3/8 es 9/24. Hagamos lo mismo con 5/12. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 24 entre 12. Esta división da 2, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica al anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente de 5/12 es 10/24. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, 9 es menor que 10, así que 3/8 es menor que 5/12. Ordenemos las siguientes fracciones de menor a mayor, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que calcular es el común denominador. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 12, que no es más que multiplicar 12 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 18. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso, vemos que es 36 y 72. Como queremos utilizar el mínimo común múltiplo, usaremos el 36. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas, siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 36. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar el numerador. Este número es el que escribimos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 36 entre 12 queda 3, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 7. Por lo tanto, la fracción equivalente de 7/12 es 21/36. Hagamos lo mismo con 11/18. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 36. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 36 entre 18.
Esta división da 2, que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 11. Por lo tanto, la fracción equivalente de 11 18avos es 22 36avos. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, 21 es más pequeño que 22. Por lo tanto, 7 doceavos es menor que 11 18avos. Ordenemos las siguientes fracciones de menor a mayor, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es calcular el común denominador. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 3, que no es más que multiplicar 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 4 y de 6. Una vez hecho esto, subrayamos los números que estén en todas las filas. En este caso, vemos que es 12 y 24. Como queremos utilizar el mínimo común múltiplo, utilizaremos el 12. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlo, siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 12. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar el numerador. Este número es el que siempre escribimos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso es 12 entre 3, que da 4, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 2. Por lo tanto, la fracción equivalente de 2 tercios es 8 doceavos. Hagamos lo mismo con 7 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 12. Ahora dividimos este denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 12 entre 4. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Por lo tanto, la fracción equivalente de 7 cuartos es 21 doceavos. Hagamos lo mismo con 5 sextos. Lo primero que tenemos es que escribir el común denominador, que es 12. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 12 entre 6. Esta división da 2, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente de 5 sextos es 10 doceavos. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, el orden de los numeradores es 8 es el más pequeño, después el 10 y el más mayor es el 21. Así que 2 tercios es menor que 5 sextos, que es menor que 7 cuartos. Ordenemos las siguientes fracciones de menor a mayor, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es calcular el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 6 y de 8. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que es el 24, que coincide con el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que es 24. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribimos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso es 24 entre 4, que da 6, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente de 3 cuartos es 18 24avos.
Hagamos lo mismo con 5 sextos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 24 entre 6. Esta división da 4, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente de 5 sextos es 20/24. Hagamos lo mismo con 7 octavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 24 entre 8. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica al anterior numerador, que era 7. Por lo tanto, vemos que la fracción equivalente de 7 octavos es 21/24. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, el orden de los numeradores es 18 es el más pequeño, después el 20 y el más mayor es el 21. Así que 3 cuartos es menor que 5 sextos y este es menor que 7 octavos. Ordenemos las siguientes fracciones de menor a mayor. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que calcular es el común denominador. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 6 y de 20. Una vez hecho esto, subrayamos los números que estén en todas las filas. Hasta ahora siempre lo habíamos encontrado, pero en este caso vemos que no hay ningún número que aparezca en las 3 filas. Cuando esto pase, no os preocupéis, ya que es tan sencillo como mirar qué número aparece en bastantes filas. En este caso es el 12, que aparece en la fila del 4 y del 6. Así que 12 es el mínimo común múltiplo de 4 y de 6, por lo que todos los múltiplos de 12 serán múltiplos comunes de 4 y de 6. Esto quiere decir que el número que tenemos que calcular es el mínimo común múltiplo de 12 y de 20. Así que escribimos los múltiplos de 12 y de 20 y vemos que el número que se repite y que por lo tanto es el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 20 es 60. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 60. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribimos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso es 30 entre 20, que da 3, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 13. Por lo tanto, la fracción equivalente a 13/20 es 39/60. Hagamos lo mismo con 3 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 60. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 60 entre 4. Esta división da 15, así que este número lo escribimos en rojo y multiplicamos al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 cuartos es 45/60. Hagamos lo mismo con 5 sextos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 60. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 60 entre 6. Esta división da 10. Así que este número es el que escribimos en rojo y el que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente de 5 sextos es 50/60. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, el orden de los numeradores es 39 es el más pequeño, después 45 y el más mayor es 50. Así que 13/20 es menor que 3 cuartos y este menor que 5 sextos. Ordenemos las siguientes fracciones de menor a mayor. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos.
Como sabemos, lo primero que tenemos que calcular es su común denominador. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 2, que no es más que multiplicar a 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 4, 8 y 16. Una vez hecho esto, subrayamos los números que estén en todas las filas. En este caso vemos que es el 16. Así que el mínimo común múltiplo de 2, 4, 8 y 16 es 16. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 16. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso es 16 entre 2, que da 8. Así que este número lo escribimos en rojo y multiplicamos al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 medios es 24/16. Hagamos lo mismo con 3 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 16. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 16 entre 4. Esta división da 4, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente de 3 cuartos es 12/16. Hagamos lo mismo con 7 octavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 16. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 16 entre 8. Esta división da 2, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Y por lo tanto, la fracción equivalente a 7 octavos es 14/16. Por último, tenemos que hallar la fracción equivalente a 13/16. Pero esta es bastante fácil, ya que su denominador es 16, por lo que es la misma fracción. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, el orden de los números es 12 es el más pequeño, después 13, después el 14 y el más mayor es el 24. Así que 3 cuartos es menor que 13/16, que es menor que 7 octavos, que es menor que 3 medios. Ordenemos las siguientes fracciones de menor a mayor. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que calcular es el común denominador. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 5, que no es más que multiplicar 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 8, de 10 y de 16. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. Como nos pasó antes, no hay ningún número que aparezca en todas ellas. Así que tenemos que mirar qué número aparece en bastantes filas. En este caso es 40, que aparece en la fila del 5, del 8 y del 10. Así que 40 es el mínimo común múltiplo de 5, 8 y 10. Y por lo tanto todos los múltiplos de 40 serán a su vez múltiplos de estos números. Esto quiere decir que el número que tenemos que calcular es el mínimo común múltiplo de 40 y de 16. Así que escribimos todos los múltiplos de 40 y de 16. Y vemos que el número que se repite y que por lo tanto es el mínimo común múltiplo de 5, 8, 10 y 16 es 80. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 80. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 80 entre 5 queda 16, que es el número que escribiremos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 quintos es 48/80. Hagamos lo mismo con 5 octavos.
Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 80. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 80 entre 8. Esta división da 10, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente a 5 octavos es 50 ochentavos. Hagamos lo mismo con 7 décimos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 80. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 80 entre 10. Esta división da 8, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Y por lo tanto, vemos que la fracción equivalente a 7 décimos es 56 ochentavos. Calculemos la última fracción. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 80. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 80 entre 16. Esta división da 5, que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 13. Por lo tanto, la última fracción, que es la equivalente a 13 16avos, es 65 ochentavos. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, el orden de los números es 48 es el más pequeño, después 50, después 56 y el más mayor es 65. Así que 3 quintos es menor que 5 octavos, que es menor que 7 décimos, que es menor que 13 16avos. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Seguro que con todos los ejemplos que hemos hecho ya sabes comparar y ordenar todas las fracciones que te pongan en el examen. Así que en los próximos vídeos veremos cómo sumar y restar fracciones. Así que ya sabes, si quieres aprender más, dale a like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!